Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este espacio donde las historias cobran vida y nos llevan a lugares inesperados. Me llena de alegría tenerlos aquí conmigo. Listos para explorar nuevos mundos, descubrir secretos ocultos y vivir aventuras que despiertan la imaginación y el corazón. Hoy quiero invitarlos a acompañarme en un viaje muy especial. Uno que comienza con un simple mapa, pero que nos llevará mucho más lejos de lo que podríamos imaginar. No se trata solo de encontrar tesoros escondidos, sino de desenterrar verdades profundas. Esas que hablan de nosotros, de nuestras raíces y del poder de las historias que compartimos. En esta historia, llamada El secreto del Valle Olvidado, conoceremos a Lucas. Un joven como muchos de nosotros, que se enfrenta a la rutina diaria y siente el llamado de lo desconocido. A través de sus ojos, descubriremos que a veces el mayor tesoro no está en lo material, sino en las conexiones que formamos, en los misterios que llevamos dentro y en la valentía para seguir adelante, aunque el camino sea incierto. Así que, pónganse cómodos, prepare su bebida favorita. Respiren hondo y prepárense para sumergirse en esta aventura que nos recuerda que cada paso que damos puede abrir puertas inesperadas y cambiar nuestra vida para siempre. Gracias por estar aquí y acompañarme en esta travesía. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con El secreto del Valle Olvidado. El secreto del Valle Olvidado. En un pequeño pueblo, rodeado de montañas, un joven llamado Lucas encuentra un mapa antiguo, en el desván de su abuelo. Este mapa, aparentemente sin importancia, señala un valle perdido, en lo más profundo de las montañas, donde supuestamente se esconde un antiguo tesoro, y, más importante aún, una verdad olvidada por siglos. Sin nada más que curiosidad, y un deseo de escapar de la rutina diaria, Lucas decide embarcarse en un viaje que cambiará su vida. En el camino, conocerá a personas enigmáticas, enfrentará desafíos inesperados, y desenterrará secretos sobre el pasado de su familia, que nunca imaginó. A lo largo de su aventura, Lucas aprenderá que el verdadero tesoro no está en lo material, sino en los lazos que formamos, las historias que se cuentan, y los misterios que llevamos dentro de nosotros mismos. El mapa misterioso. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando de tonos anaranjados y morados, el pequeño pueblo, donde Lucas había crecido. Se encontraba en el desván de la casa de su abuelo, un lugar que siempre le había parecido fascinante. Aunque el polvo cubría la mayoría de los rincones. Había algo especial en ese espacio, algo que parecía guardar secretos. Lucas siempre había tenido una curiosidad insaciable por descubrir todo lo que su abuelo había dejado atrás. Y aquella tarde no iba a ser la excepción. Mientras removía cajas antiguas y objetos olvidados, sus manos tocaron un paquete, envuelto en tela gruesa. Al desatarlo, encontró un objeto que no había visto nunca antes, un viejo mapa, doblado con cuidado, y algo deslucido por el paso del tiempo. Parecía que había sido guardado con esmero, como si su abuelo supiera que algún día, Lucas lo encontraría. El mapa estaba cubierto de símbolos y líneas extrañas, muchas de las cuales Lucas no reconocía. Había un lugar, marcado con una X, en el centro de un terreno montañoso. Pero, lo más extraño de todo, era que las indicaciones no parecían corresponder a ningún lugar conocido. Lucas, con su mente analítica, pensó que podría ser una broma, o tal vez una reliquia familiar sin importancia. Sin embargo, no pudo evitar sentirse intrigado por la sensación de misterio que emanaba.
de ese viejo pedazo de papel. Tomó el mapa con más cuidado, observando cada detalle. En una de las esquinas, había una inscripción en letra cursiva que decía, el que busque hallará más de lo que espera. Las palabras parecían resonar en su mente, como si una fuerza invisible lo instara a seguir el camino señalado en el mapa. ¿Podría ser realmente una pista hacia algo importante? La duda comenzó a asaltar su mente. Lucas era un hombre racional. Siempre había buscado respuestas lógicas y científicas para todo lo que le rodeaba. Pero algo dentro de él, quizás, un deseo profundo de aventura, o el anhelo de conectar con el pasado de su familia, lo impulsaba a seguir la pista que el mapa sugería. Decidió que al día siguiente, investigaría más a fondo. Tal vez, era solo una fantasía, pero algo, en su corazón le decía, que había algo real en todo eso. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, fuera de la casa, Lucas no pudo dejar de pensar en el mapa. Se quedaba mirando las líneas y los símbolos una y otra vez, preguntándose si realmente su abuelo había escondido algo valioso. Quizás era el momento de salir de su zona de confort y hacer algo fuera de lo común. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol iluminó su habitación, y con una sensación de decisión en el aire, Lucas comenzó a organizar su viaje. No sabía exactamente qué iba a encontrar en las montañas, pero estaba decidido a descubrirlo. Algo dentro de él sentía que su vida iba a cambiar, y no podía dejar pasar la oportunidad de vivir una aventura como las que solo había visto en libros y en películas. Antes de salir, Lucas decidió hablar con Isabel, una amiga cercana, que siempre había mostrado interés en las historias de la familia de Lucas. Isabel había crecido en el mismo pueblo, pero había tenido una vida llena de misterio y tradición. Siempre hablaba de leyendas, de antiguos secretos, y tesoros escondidos en los rincones olvidados del mundo. Tal vez puedas ayudarme a descifrar este mapa, dijo Lucas, mostrándole a Isabel el antiguo objeto que había encontrado. Isabel tomó el mapa entre sus manos, observando cada detalle con una intensidad que sorprendió a Lucas. Este mapa es antiguo, pero no es cualquier mapa. Lo he visto antes, en las historias que mi abuelo me contaba. Hay muchos rumores sobre un valle perdido en las montañas. Un lugar donde se guarda algo que no debería ser encontrado. Si decides ir, debes tener mucho cuidado, Lucas. No todos los secretos deberían ser revelados. Lucas, aunque preocupado por la advertencia, no pudo evitar sentirse más intrigado. A pesar de las palabras de Isabel, algo dentro de él le decía que no podía ignorar la oportunidad que tenía frente a él. Con una última mirada al mapa, Lucas comenzó a hacer los preparativos para su viaje. Sabía que el camino que iba a tomar sería peligroso, pero no podía negar la emoción que sentía al pensar en lo que podría descubrir. El viento soplaba suavemente por las ventanas del desván, como si el universo mismo le susurrara que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Lucas se preparó para seguir las pistas del mapa, sin saber que su vida nunca volvería a ser la misma. El primer encuentro. Lucas no pudo dormir esa noche. El mapa seguía dando vueltas en su mente, las extrañas señales que no lograba descifrar. La posibilidad de que pudiera haber algo mucho más grande detrás de todo esto. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, decidió emprender el viaje hacia las montañas, ese lugar misterioso al que el mapa parecía señalar. Con mochila al hombro, y el mapa enrollado con cuidado, Lucas salió temprano,
dejando atrás el tranquilo pueblo en el que había vivido toda su vida. La brisa fresca de la mañana le acariciaba la cara, y aunque el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, una sensación extraña le recorría la espalda. ¿Estaba loco por ir tras un simple pedazo de papel antiguo? Aún no lo sabía, pero no podía resistirse a la llamada. El camino hacia las montañas no era fácil. El sendero, estrecho y pedregoso, serpenteaba a través de bosques densos y espesos. Lucas caminó durante horas. El aire se volvía más frío conforme subía, y las sombras de los árboles se alargaban. No tenía claro si estaba acercándose al lugar que indicaba el mapa, pero la sensación de estar en la dirección correcta lo impulsaba a seguir. Cuando ya llevaba varias horas caminando, algo comenzó a cambiar. El sendero se despejó, y en un claro, cerca de un arroyo cristalino, vio una figura a lo lejos. Era una mujer. Parecía estar sentada sobre una piedra, observando el agua. A medida que se acercaba, Lucas pudo ver que era una anciana, de rostro arrugado, y ojos penetrantes, llenos de una sabiduría silenciosa. Sus cabellos grises caían en ondas sobre su espalda, y su presencia parecía ser parte del paisaje. ¿Perdido, joven?, preguntó la anciana, con voz suave pero firme. Lucas se detuvo, algo desconcertado, por la forma en que ella lo había observado llegar. Como si ya lo estuviera esperando. No, solo sigo un mapa, respondió Lucas, mostrando el pergamino enrollado en su mano. La mujer sonrió levemente. Sus ojos brillaron con una mezcla de comprensión y desconfianza. Un mapa, murmuró, mirando el trozo de papel en sus manos. Ya me imaginaba que alguien vendría tras él. Lucas se sorprendió. ¿Cómo podía saber ella de eso? Nadie más sabía sobre el mapa, o al menos, eso pensaba él. ¿Usted sabe algo sobre este mapa?, preguntó con cautela, guardándolo en su mochila. No quería revelar demasiado aún. La anciana asintió. Se levantó lentamente de su roca. Sin decir palabra, se adentró en el pequeño claro, e indicó a Lucas que la siguiera. Al principio, él dudó. Pero algo en su interior le decía que no podía dejar escapar esta oportunidad. He oído hablar de ese mapa, dijo finalmente, con voz grave y calmada. En mis años de vida he escuchado muchas leyendas. Algunos creen que ese mapa lleva a un gran tesoro, algo tan valioso que cambiaría la vida de quien lo encuentre. Pero te advierto, muchacho, no todo lo que brilla es oro. Lucas se sentó junto a ella, curioso, pero también cauteloso. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, buscando una respuesta más concreta. Isabel, como se presentó la anciana, lo miró fijamente, como si evaluara su voluntad. Y luego, comenzó a hablar en tono bajo, casi como si hablara a sí misma. Este mapa tiene un propósito antiguo. Está relacionado con mi familia. Con algo que mis antepasados intentaron proteger a toda costa. Hay algo en las montañas. Algo que no debe ser encontrado por manos equivocadas. Si sigues la ruta que el mapa te marca, estarás caminando por un sendero peligroso. La gente ha muerto en ese intento, agregó con seriedad. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo una leyenda más. Había algo real en sus palabras. ¿Por qué está tan segura de que el mapa es peligroso?, preguntó. Su voz era vacilante. No quería parecer temeroso, pero las advertencias de Isabel lo hacían dudar. Ella suspiró, miró hacia el horizonte, como buscando las palabras adecuadas. No es solo un mapa, joven. Es una llave para abrir algo que debe permanecer sellado. En las montañas
Hay secretos que no deben ser revelados. Tesoros que no deben ser tomados. Mi familia, generaciones antes que yo, lo sabía. Muchos lo intentaron, y muchos fracasaron. Algunos cayeron en las trampas que el mapa oculta. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Lucas escuchaba en silencio, su mente llena de preguntas. El mapa, ese objeto, tan simple, tan antiguo, era mucho más de lo que había imaginado. Y, sin embargo, su deseo, por descubrir qué había más allá de las montañas, crecía con cada palabra de Isabel. ¿Y qué debo hacer?, preguntó finalmente, con determinación. Isabel lo miró. Sus ojos brillaban con la sabiduría que solo los años podían otorgar. Lo que hagas, joven, depende de ti. Pero recuerda esto: no busques el tesoro por avaricia, ni por fama. El mapa te llevará a lugares oscuros, a decisiones difíciles, y si te decides a seguirlo, ten cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Lucas se quedó en silencio, absorbido por sus palabras. Algo dentro de él le decía que tenía que seguir adelante. Pero también sentía el peso de la advertencia. Isabel se levantó lentamente. Parecía despedirse, sin decir una palabra más. Antes de marcharse, miró hacia el sendero por el que Lucas había llegado. El camino está ante ti, muchacho. Pero no olvides, el mapa no solo te mostrará el camino hacia el tesoro, también te llevará hacia tus propios miedos. Y con esas palabras, desapareció entre los árboles, dejándolo solo con sus pensamientos. Ahora, Lucas tenía una decisión que tomar. ¿Seguiría adelante, o daría marcha atrás? Sin embargo, algo en su interior le decía que no había vuelta atrás. El camino del valle, el primer rayo del amanecer, apenas asomaba entre las cumbres, cuando Lucas dejó atrás el último rastro de civilización. El aire de la montaña era frío, denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda, y el susurro constante del viento entre los árboles altos. En su mochila llevaba poco más que una cantimplora, una linterna, una manta enrollada, y el viejo mapa de su abuelo, guardado con sumo cuidado dentro de una funda plástica. A pesar de su apariencia desgastada, el mapa parecía cobrar vida cada vez que lo miraba. Los trazos eran precisos, las marcas parecían intencionales, y había algo en él que le hacía sentir que estaba siendo guiado, no solo informado. El camino no era un sendero como tal, apenas algunas huellas antiguas, casi borradas por la vegetación, indicaban que alguien, alguna vez, había pasado por allí. Rocas sueltas, barro traicionero, raíces ocultas bajo las hojas secas. Cada paso era un pequeño desafío. Lucas resbaló más de una vez. Se golpeó las manos al intentar sostenerse. Y llegó a preguntarse si no había sido un error emprender esta aventura solo. Pero cada vez que la duda lo tocaba, una ráfaga de viento parecía responderle, como un susurro de la montaña diciendo, sigue. La soledad comenzó a pesar con fuerza, a medida que las horas pasaban. El silencio no era absoluto, pero los sonidos del bosque eran tan distintos del ruido cotidiano, que hacían aún más evidente su aislamiento. No había voces humanas, ni motores, ni notificaciones de celular, solo el canto distante de un ave, el crujido de las ramas, y su propia respiración agitada. Era como si el mundo hubiese decidido dejarlo a solas con sus pensamientos, y fue ahí donde comenzaron las reflexiones. Lucas pensó en su vida, en todo lo que había dejado atrás sin mirar demasiado, su empleo repetitivo, su grupo de amigos, con conversaciones vacías, las tardes frente al televisor,
donde el tiempo parecía evaporarse sin dejar huella. ¿Por qué había aceptado vivir así tanto tiempo? ¿Qué lo había empujado realmente a seguir el mapa? ¿Era la promesa de un tesoro, o algo más profundo? ¿Quizás el deseo de encontrar un propósito? ¿Una conexión con su abuelo? ¿Consigo mismo? Se sentó sobre una piedra grande al borde del camino y bebió un sorbo de agua. El sol ya estaba alto, aunque apenas se filtraba entre la densidad de los árboles. Fue entonces, cuando lo vio por primera vez, un símbolo tallado en el tronco de un árbol, una espiral antigua, con líneas que se entrelazaban en una forma casi hipnótica. No estaba allí por casualidad. Se acercó. Lo tocó con la yema de los dedos. La madera estaba seca, pero el grabado era reciente. Alguien lo había marcado no hacía mucho tiempo. Más adelante, encontró otro. Esta vez, sobre una roca parcialmente cubierta de musgo. Era diferente, pero seguía el mismo estilo. Líneas orgánicas, simétricas, como una especie de lenguaje olvidado. Lucas sintió un escalofrío. No estaba solo en ese bosque. Alguien, o algo, había estado allí antes que él, marcando el camino. Continuó caminando, más alerta. Cada crujido del bosque parecía adquirir otro significado. Los árboles, altos como catedrales naturales, parecían observarlo. Las sombras jugaban con su imaginación. Y entonces, otro hallazgo. Una pequeña figura tallada en madera, colgando de una rama baja. Era un búho, minuciosamente esculpido, con ojos que parecían seguirlo. Lucas se detuvo, miró a su alrededor. Ninguna señal de vida humana. Pero algo le decía que estaba siendo observado. Extrañamente, no sintió miedo. Era una sensación distinta, como si estuviera atravesando una frontera invisible entre el mundo común. Algo más antiguo, más profundo. Al llegar a un claro, el mapa indicaba que debía girar hacia una grieta entre dos formaciones rocosas. Al entrar por ese estrecho paso, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, más húmedo, y el silencio, más profundo, como si los sonidos mismos respetaran aquel lugar. Allí, en una pared de piedra, encontró una pintura rupestre. Desgastada, pero aún visible, una figura humana, levantando los brazos hacia un sol dividido en dos mitades. Lucas no entendía el significado exacto, pero sintió una emoción fuerte. Como si aquella imagen hubiera sido pintada por alguien que también había sentido lo que él estaba sintiendo ahora, cansancio, asombro, y un extraño tipo de esperanza. Se quedó allí un momento, respirando hondo, dejando que la imagen se grabara en su mente. Luego, sacó su cuaderno de notas. La dibujó, anotó la ubicación, y escribió un simple comentario al margen. Esto no es una casualidad. Estoy donde debo estar. Cuando el sol comenzó a caer, Lucas encontró un rincón resguardado bajo una roca sobresaliente y preparó un pequeño campamento. Encendió una fogata modesta y se envolvió en su manta. Mientras las llamas danzaban frente a él, miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a asomar, brillando con más fuerza de la que jamás había visto desde la ciudad. La soledad ya no le pesaba como al principio. Ahora era otra cosa, una sensación de pertenencia, como si, por primera vez, estuviera conectando con algo más grande, más antiguo, con un secreto que esperaba pacientemente ser revelado. Y en ese silencio estrellado, Lucas susurró: «Gracias, abuelo, por dejarme este camino». La revelación de la cueva. El amanecer llegó con un cielo grisáceo y espeso, como si la montaña misma supiera que ese día traería algo distinto.
Lucas despertó entre sueños agitados. Imágenes borrosas de símbolos, ojos que lo observaban desde la oscuridad, y la figura de su abuelo, sonriéndole en silencio. Se desperezó lentamente, aún envuelto en su manta, y encendió lo que quedaba de la fogata, solo para calentar un poco de agua. Miró el mapa de nuevo. Allí, entre dos marcas que ahora reconocía como formaciones rocosas que había pasado el día anterior, se encontraba un símbolo que no había notado antes, un pequeño triángulo invertido, con líneas curvas que lo rodeaban, como ondas. Justo al lado, en letra diminuta y casi borrada, estaba escrita una sola palabra: refugio. La curiosidad lo impulsó, recogió sus cosas, apagó con cuidado la fogata, y se dirigió hacia ese punto con paso firme. El terreno se volvía más cerrado. Las rocas formaban un pasillo natural que parecía invitarlo, o empujarlo, hacia adelante. A medida que avanzaba, el viento desaparecía. El sonido del bosque se amortiguó, y una calma extraña cubrió el ambiente, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Y fue entonces cuando la vio, entre dos grandes peñascos cubiertos de líquenes, una grieta oscura se abría hacia el interior de la montaña. A simple vista parecía solo una sombra, pero al acercarse, Lucas notó que el contorno era demasiado definido, demasiado simétrico. No era una formación natural. Alrededor de la entrada, tallados en la piedra, había símbolos similares a los que había encontrado en el camino, más intrincados, más antiguos, como si aquella boca de piedra guardara un conocimiento olvidado. Encendió su linterna, respiró hondo, y entró. La cueva era fría, húmeda, y olía a tierra estancada. Cada paso resonaba con eco, y el haz de luz iluminaba paredes irregulares, cubiertas de musgo, y extrañas marcas. A medida que avanzaba, Lucas comenzó a notar que los tallados no eran simples decoraciones. Contaban una historia, representaciones humanas, figuras rodeadas de luz, espirales que parecían soles, lunas divididas, y en el centro de todo, una figura solitaria con un bastón, mirando hacia las estrellas. Lucas no entendía los símbolos, pero algo en su interior respondía a ellos, como si despertaran memorias que no le pertenecían. Tras unos minutos de caminata, la cueva se abrió en una cámara más amplia. Allí, en medio de la sala, sobre un pedestal de piedra cubierto de polvo y raíces, descansaba un objeto. Un artefacto antiguo, metálico, ennegrecido por el tiempo. Tenía forma de medallón circular y un cristal en su centro que, a pesar de la oscuridad, emitía un leve resplandor a su lado. Lucas se acercó con cautela. Al tocarlo, una corriente leve recorrió su brazo. No era electricidad, era algo más, como si el artefacto lo reconociera. En el borde del medallón, grabadas con precisión, había inscripciones en una lengua que Lucas no conocía, pero que, extrañamente, podía sentir. De entre los símbolos, uno llamó su atención: el mismo espiral que había visto tallado en el árbol el día anterior, y también, en el reloj antiguo de su abuelo. Ese que él había guardado desde pequeño sin entender su origen. Sacó el reloj del bolsillo interior de su chaqueta. Lo colocó junto al medallón. Las formas coincidían, a la perfección, cuando ambos objetos estuvieron cerca. El cristal del medallón brilló con más fuerza. Y por un instante, toda la cámara pareció vibrar con una energía silenciosa. Lucas sintió un nudo en el estómago. Ya no era una simple coincidencia. Su familia no solo había conocido el valle, había formado parte de su historia. En una pared al fondo de la cámara, descubrió un mural pintado con pigmentos desvaídos. Mostraba una escena que le erizó la piel.
Un grupo de personas, con ropas antiguas, portaban medallones similares. Entre ellos, uno se destacaba, más alto, con barba blanca, y una mirada severa. El parecido con su abuelo era innegable. Lucas retrocedió un paso. Sintió una mezcla de vértigo, emoción y reverencia. Toda su vida había creído que su abuelo era un hombre reservado, silencioso, nostálgico de cosas que nadie más entendía. Ahora comprendía por qué. El mapa, el reloj, las historias a medias, no eran casualidades, eran fragmentos de una verdad enterrada por generaciones. Tomó el medallón con ambas manos. Cerró los ojos, y en su mente, una imagen fugaz, su abuelo. Frente a él, en el mismo lugar, sonriendo levemente, no había palabras, solo esa conexión, profunda, inexplicable, real. Abrió los ojos. El aire en la cueva se sentía diferente, como si algo se hubiera activado. El mapa ya no era un juego, era una guía, para descubrir su herencia, su propósito. Guardó el medallón con sumo cuidado. Y antes de salir, volvió a mirar el mural. Ahora entendía que este viaje no era solo una búsqueda de algo escondido en el mundo. Era una búsqueda de lo que siempre había estado escondido dentro de él. Y apenas comenzaba. El ermitaño y la advertencia. El crepúsculo había caído hace rato. Y la penumbra teñía el bosque con un manto oscuro, que parecía absorber cualquier sonido. Lucas terminaba de montar su campamento, cerca de un arroyo que murmuraba suavemente, cuando un crujido entre las hojas secas lo hizo girar. De la sombra, emergió una figura encorvada, envuelta en un manto raído que parecía haber sido parte del paisaje por siglos. La luz de la fogata se reflejaba en sus ojos que brillaban con una intensidad inquietante, como si guardaran secretos demasiado pesados para un solo hombre. No esperaba visitas en este rincón olvidado del mundo, susurró el anciano, con voz ronca y pausada, casi como un eco de la montaña misma. ¿Qué busca un joven como tú, en estos parajes tan solitarios? Lucas tragó saliva, sintió respeto, y también una punzada de miedo. Me llamo Lucas, respondió con firmeza. Busco respuestas sobre el valle olvidado, sobre un secreto que mi familia lleva mucho tiempo intentando comprender. El hombre asintió lentamente. Su barba blanca se movía con un viento invisible. Yo soy don Eusebio, dijo, grave. He vivido aquí tanto tiempo, que he visto cómo los árboles susurran, y cómo las piedras lloran. También he visto a muchos caer en la trampa de la curiosidad. Lucas lo invitó a sentarse junto a la fogata, y mientras el fuego lanzaba destellos anaranjados sobre sus rostros, don Eusebio comenzó a hablar, tejiendo palabras que parecían más hechizos que historias. Este valle es un lugar donde el tiempo se retuerce, donde las memorias antiguas cobran vida, y los secretos susurran en el viento. No es un sitio para buscadores impacientes, ni para corazones temerarios. Muchos han entrado con la esperanza de riquezas o fama, pero han encontrado algo mucho más oscuro. Lucas sintió un escalofrío. ¿Qué clase de oscuridad?, preguntó con voz baja. El anciano acercó su rostro al fuego, y por un instante, sus ojos reflejaron llamas que no venían de ese fuego. Guardianes invisibles, sombras de un pasado que no quiere ser descubierto. Espíritus antiguos, que vigilan lo que debe permanecer oculto. No son fantasmas comunes, son fuerzas, que protegen un equilibrio delicado. Y aquellos que desatienden sus advertencias, se enfrentan a la pérdida, a la locura, o a algo peor. Lucas apretó con fuerza el medallón guardado en su chaqueta. Recordó el resplandor azul en la cueva. Mi abuelo, siempre sentí que escondía algo, que sabía más,
de lo que decía. Don Eusebio sonrió con tristeza. Tu abuelo fue uno de los pocos que supo mantener el equilibrio. No todos los secretos están destinados a salir a la luz. Pero algunos dejaron pistas para quienes vinieran después. Tu medallón es una de esas pistas. De su bolsillo, el anciano sacó un pequeño amuleto de madera oscuro, tallado con símbolos que Lucas reconoció de inmediato, las mismas espirales grabadas en las piedras, y en el viejo reloj de su abuelo. Esto, dijo, te guiará hacia un hombre que guarda la llave, para entenderlo todo. Pero ten cuidado, no todo lo que te digan será verdad. Y no todos los que parecen aliados lo serán. Lucas tomó el amuleto. Su textura era áspera y fría. Cada sombra en el fuego parecía advertirle algo. Gracias, don Eusebio. Prometo ser cuidadoso, dijo con convicción, aunque en su interior un torbellino de dudas lo sacudía. El anciano se levantó con lentitud y se perdió en la oscuridad del bosque, dejando a Lucas solo, con el crepitar del fuego y la inquietud de lo que aún estaba por descubrir. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre el valle olvidado, Lucas supo que no solo había encontrado un camino, también había despertado una sombra que lo seguiría en cada paso que diera. La verdadera aventura apenas comenzaba. La sombra del pasado. El sol apenas comenzaba a despuntar. Cuando Lucas retomó su camino, la montaña despertaba con él, susurrando viejas historias, en el viento frío de la mañana. En su mano, el amuleto que don Eusebio le había entregado. Un recordatorio de que ya no estaba solo en aquella búsqueda. Mientras avanzaba, el terreno se volvía más abrupto, y el silencio del bosque más profundo. Solo el eco distante de sus pasos, y el crujir de las hojas secas acompañaban su andar. Cada tanto, Lucas se detenía, observaba marcas en los árboles, símbolos pintados, objetos ocultos bajo piedras, hasta que la vio, una antigua casona, abandonada entre la maleza, sus ventanas rotas, la madera carcomida, pero algo en ese lugar lo llamaba. Con cautela, entró. Dentro, el polvo flotaba en el aire. El olor a humedad llenaba el ambiente. En una esquina, un baúl cubierto por una manta raída. Lucas lo abrió. Entre papeles amarillentos y objetos oxidados, halló un cuaderno de cuero. Las iniciales grabadas en la portada, L. M. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con símbolos, anotaciones, fragmentos de una historia enterrada. Y sorprendentemente, la entendía. Era la historia de su linaje, de su sangre. Su familia no era solo parte del pueblo, eran parte de algo más antiguo. Una orden secreta, los custodios del espiral, encargados de proteger el valle olvidado, de guardar el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Cada generación, dejando pistas, advertencias, pero también se hablaba de traiciones, de un enemigo oculto que los acechaba desde las sombras. Lucas sintió el peso de ese legado. Orgullo y miedo, a partes iguales. Entonces, un ruido detrás de él. Se giró. Nada. Solo el viento, susurrando una palabra. Cuida. Con el corazón latiendo con fuerza. Cerró el cuaderno. Y entendió. Cada paso lo acercaba a la verdad. Y también al peligro. Los guardianes del valle. El aire se volvió denso, a medida que Lucas se adentraba más en el corazón del valle olvidado. El sol parecía esquivar aquel lugar. Las sombras dominaban el terreno rocoso y cubierto de maleza. No había sonido, más allá del susurro de las hojas y el latido acelerado de su propio pulso. Sabía que estaba entrando en un territorio protegido, un dominio
no tocado por manos humanas. Desde hacía siglos. Y eso, se sentía. En cada paso, en cada aliento, pesado, y cargado de misterio. De pronto, el camino se abrió hacia un claro. 3 figuras emergieron lentamente entre la neblina baja. Vestían túnicas de un gris profundo, cubiertas por capas que parecían fusionarse con las piedras y la vegetación. No llevaban armas visibles, pero sus ojos reflejaban un fuego implacable y un conocimiento ancestral. Lucas, dijo una voz profunda y serena, proveniente del guardián que parecía ser el líder, has llegado lejos. Pero el Valle Olvidado no concede sus secretos sin pruebas. Nosotros somos los guardianes, protectores de este lugar sagrado, y de su tesoro ancestral. Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Estoy aquí, para descubrir la verdad, y proteger lo que mi familia juró cuidar, respondió con firmeza. El primer guardián asintió, lentamente, alzó una mano, y señaló un sendero oscuro y sinuoso, que desaparecía entre los árboles. Entonces acepta la primera prueba. Demuestra que tu mente es tan fuerte como tu voluntad. El sendero lo llevó a una serie de antiguos símbolos, tallados en las rocas, un enigma que Lucas debía descifrar. Mientras la bruma se arremolinaba a su alrededor, las inscripciones parecían cambiar sutilmente, desafiándolo a encontrar el patrón correcto, recordando las pistas del cuaderno de su abuelo. Y el amuleto comenzó a trazar las conexiones entre los símbolos. Horas pasaron, en silencio, hasta que finalmente, una de las piedras se desplazó con un chirrido, revelando un paso oculto. Al salir, se encontró nuevamente frente a los guardianes, que lo observaron con respeto. Has demostrado claridad de pensamiento, dijo el segundo guardián, pero el valle también exige fortaleza física y coraje. El segundo desafío lo llevó a una prueba de resistencia. Debía cruzar un puente colgante sobre un precipicio estrecho, tambaleante, mientras ráfagas de viento lo azotaban con fuerza. Cada paso requería concentración absoluta, determinación, para no caer en el abismo. Lucas avanzó con cuidado, sintiendo el vértigo y la adrenalina. El puente crujía bajo sus pies, pero su mirada estaba fija en el otro lado. Al llegar, una sensación de triunfo y alivio lo invadió. Pero no había tiempo para descansar. La última prueba, anunció el tercer guardián, es la más difícil. Debes enfrentar tus propios miedos y dudas en una caverna, iluminada solo por la tenue luz de unas antorchas. Lucas se encontró frente a un espejo antiguo. Al mirar su reflejo, la imagen comenzó a distorsionarse, mostrando escenas de su pasado. Momentos de inseguridad, decisiones erradas, y el temor a fracasar. Pero también vio destellos de valentía, amor y perseverancia. El guardián habló con voz grave, solo aquel que acepta su sombra puede avanzar y proteger el valle. ¿Estás listo para enfrentarte a ti mismo? Lucas cerró los ojos, respiró hondo, y en su mente abrazó cada parte de su historia, las luces y las sombras. Cuando los volvió a abrir, el reflejo volvió a la normalidad, y una calma nueva lo envolvió. Los guardianes se retiraron lentamente. Frente a él, dejaron un antiguo cofre de piedra. Has pasado las pruebas. Lucas, dijo el líder, el Valle Olvidado, te reconoce como digno protector. Al abrir el cofre, no encontró oro, ni joyas, sino manuscritos antiguos, mapas y objetos que revelaban la verdadera historia del valle y su importancia para el equilibrio del mundo. Lucas comprendió que el verdadero tesoro
no era material, sino el conocimiento y la responsabilidad que ahora cargaba. Mientras la niebla se levantaba lentamente, Lucas se preparó para la siguiente etapa de su viaje, consciente de que los desafíos solo aumentarían, pero con la certeza de que estaba más cerca de desvelar el secreto que había marcado su destino. La última prueba, la brisa fría de la montaña, acariciaba el rostro de Lucas, mientras avanzaba por un sendero que parecía desvanecerse con cada paso. El cielo, cubierto por un manto grisáceo, presagiaba tormenta, y la tensión en el aire era palpable, como si el valle mismo contuviera el aliento, en espera. Después de superar las pruebas de mente y cuerpo, Lucas sabía que la última prueba no sería sencilla. No había pistas, ni símbolos, ni guardianes visibles que le indicaran el camino. Solo un vacío que exigía respuestas, un silencio tan profundo que lo envolvía por completo. Al llegar a una pequeña planicie, rodeada de altos árboles, encontró un altar antiguo, cubierto de musgo y raíces entrelazadas. Inscripciones desgastadas, que apenas podía leer. Sobre el altar, reposaba un objeto, envuelto en un paño oscuro. El verdadero tesoro del Valle Olvidado. Antes de poder acercarse, la voz de don Eusebio resonó en su mente. Clara como el cristal, el mayor desafío no es encontrar el tesoro, sino decidir qué hacer con él. La última prueba no es de fuerza, ni de ingenio, sino de corazón. Lucas extendió la mano, sintiendo un peso inmenso, no solo físico, sino moral. Levantó el paño, y descubrió un antiguo relicario, adornado con símbolos que parecían latir, con luz propia, y una carta, escrita con la caligrafía de su abuelo. Con manos temblorosas, abrió la carta. Querido Lucas, si has llegado hasta aquí, es porque el valle te ha reconocido como digno. Pero esta es la verdadera encrucijada. El relicario contiene un poder que puede cambiar el curso de la historia. Podrías usarlo para beneficio propio, para obtener riquezas y poder. O podrías proteger el equilibrio que nuestros ancestros juraron guardar, manteniendo el secreto oculto, aunque eso signifique renunciar a todo. Las palabras resonaron en la mente de Lucas, mientras el viento parecía susurrar mil voces antiguas. La tentación era enorme. En su interior, el joven luchaba entre el deseo de descubrirlo todo, de cambiar su destino, y el del mundo, y el peso de la responsabilidad que había aceptado, sin saber hasta dónde llegaría. Se sentó junto al altar, cerrando los ojos, para buscar claridad. Las imágenes de su familia, sus amigos, las caras de quienes amaba, se entremezclaban con los ecos de advertencias y promesas. ¿Qué sería lo correcto? ¿Debía sacrificar su propio sueño por un bien mayor? ¿O merecía al menos conocer la verdad completa, sin restricciones? Mientras luchaba con estas preguntas, la tierra tembló ligeramente, y una figura apareció detrás de los árboles. Una mujer, vestida con túnicas similares a las de los guardianes, pero con ojos que reflejaban siglos de sabiduría y pena. Soy Salini, dijo con voz suave, la última guardiana del valle. He esperado tu llegada para ofrecerte esta elección. Lucas se puso de pie, enfrentándola. ¿Por qué yo? Preguntó con sinceridad. ¿Por qué yo debo decidir sobre algo que afecta a tantos? Salini caminó hacia el altar, tocando el relicario, con reverencia. Porque tienes la sangre de los custodios, y un corazón dispuesto a escuchar. No solo lo que quieres, sino lo que debes. La elección que hagas definirá el futuro de este valle, y de todos
quienes dependen de su secreto. Durante horas, hablaron, compartiendo historias, temores y esperanzas. Salini le mostró visiones de posibles futuros. Uno, donde el poder del relicario se usaba para ambiciones egoístas, llevando destrucción y caos. Otro, donde el secreto se preservaba, permitiendo que el valle continuará siendo un refugio para la armonía y el equilibrio. Finalmente, llegó el momento decisivo. Lucas alzó el relicario, sintiendo su energía pulsar en sus manos. Podía abrirlo, desatar su poder y cambiar su vida para siempre. O podía sellarlo, guardando el misterio para proteger algo más grande que él mismo. Respiró hondo y con la serenidad que solo se consigue enfrentando el miedo más profundo. Tomó su decisión. Con una sonrisa triste, cerró el relicario y lo colocó cuidadosamente sobre el altar. El verdadero poder está en la responsabilidad, murmuró. El tesoro es proteger aquello que no puede ser poseído. Salini asintió con aprobación. Has pasado la última prueba, Lucas. Eres digno. El cielo, que había estado gris y amenazante, comenzó a despejarse, dejando pasar los primeros rayos de sol. Una luz dorada y pura iluminó el valle. Lucas supo entonces que aunque su camino estaba lejos de terminar, había dado el paso más importante. Escoger proteger el legado de su familia y del valle olvidado, por encima de cualquier deseo personal. Mientras descendía la montaña, con el relicario oculto, y su corazón lleno de nuevas fuerzas, comprendió que la verdadera aventura apenas comenzaba. El secreto, el aire fresco de la madrugada, acariciaba el rostro de Lucas, mientras descendía lentamente por el último tramo del valle. Cada paso lo acercaba a la verdad, a ese secreto ancestral que había perseguido durante semanas, y que ahora, más que nunca, sentía como una presencia viva, latente, en cada rincón de aquel lugar. Había recorrido caminos difíciles, enfrentado pruebas que lo habían cambiado para siempre, y descubierto verdades escondidas, no solo en el valle, sino en el corazón de su propia historia familiar. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que aún no había llegado al final. Al llegar a un claro, bañado por la luz dorada del sol naciente, Lucas se encontró con una antigua estructura de piedra, semiderruida, envuelta en enredaderas y flores silvestres. Era un templo olvidado, cuya entrada estaba custodiada por relieves tallados, que contaban historias de antiguos custodios, y su pacto con las fuerzas que protegían el valle. Sus dedos rozaron la piedra fría, mientras se adentraba en la penumbra del templo, apenas iluminado por rayos de luz que se filtraban entre las grietas del techo. En el centro, sobre un pedestal tallado con símbolos arcanos, reposaba un objeto singular, un libro, encuadernado en cuero desgastado, cubierto por un polvo que parecía llevar siglos, intacto. Al abrirlo, Lucas descubrió que no contenía riquezas, ni mapas, sino relatos, profecías y enseñanzas que hablaban de la naturaleza misma del valle y su importancia para el equilibrio del mundo. Las páginas estaban escritas en una lengua antigua, pero a medida que leía, las palabras se transformaban, para él, como si el valle mismo le transmitiera su conocimiento. La verdadera riqueza del valle no era oro, ni joyas, sino un legado de sabiduría, un conocimiento sagrado, que enseñaba la conexión entre la humanidad y la naturaleza, la armonía necesaria para preservar la vida y evitar la destrucción. Pero junto a esa verdad, también encontró una advertencia, clara y aterradora.
Aquel que eligiera poseer este conocimiento, sin respeto y humildad, estaría condenado a perderlo todo, a corromperse y destruir el equilibrio que tantos habían protegido. Mientras leía, Lucas sintió el peso de esa responsabilidad. El poder que había anhelado entender se revelaba ahora como un compromiso sagrado, un camino que no podía recorrer solo. La voz de Salini volvió a sus oídos, como un eco lejano. El conocimiento no es un regalo, sino un pacto. La sabiduría verdadera es la que se comparte, no la que se acumula. En ese instante, Lucas tomó una decisión que definiría su destino y el del Valle Olvidado. En lugar de llevarse el libro, optó por dejarlo donde estaba. Protegió la entrada del templo, con símbolos que recordaban a los antiguos, y juró mantener vivo el legado. Con respeto y discreción, salió del templo, con una paz profunda, consciente de que la verdadera aventura no era encontrar un tesoro, sino vivir con el conocimiento que ahora poseía. Mientras el valle despertaba a su alrededor, Lucas comprendió que el secreto olvidado era también una invitación a preservar lo invisible, a honrar la historia y a cuidar el futuro. Y así, con el corazón lleno de sabiduría y esperanza, emprendió el camino de regreso, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Regreso al pueblo. El camino de regreso parecía diferente para Lucas. No era el mismo sendero que había recorrido semanas atrás, ni era el mismo joven que partió en busca de un misterio. Ahora, cada paso estaba marcado por una nueva luz, una transformación profunda que lo había tocado en lo más íntimo. Las montañas parecían observarlo con respeto, como si reconocieran en él a alguien que ya no solo buscaba tesoros, sino que había encontrado la esencia de su propia alma. El viento, fresco y constante, le traía aromas de tierra húmeda y de pinos, pero también un susurro sutil que parecía contarle historias antiguas, esas mismas que había descubierto en el Valle Olvidado. Mientras caminaba, su mente repasaba todo lo vivido, los encuentros con los guardianes, la sabiduría del ermitaño don Eusebio, la revelación en la cueva, y por supuesto, la última prueba, esa que lo obligó a mirarse por dentro, con ojos nuevos. Sentía que cada experiencia era una pieza de un rompecabezas mayor, y que él mismo había cambiado de forma para encajar mejor en el mundo que lo esperaba. Al acercarse a las primeras casas de su pueblo, el familiar sonido de campanas y voces le trajo una mezcla de nostalgia y de calma. Las calles, aunque iguales, parecían cobrar una vida distinta. A través de sus ojos renovados, todo estaba en paz, pero él sabía que dentro de su corazón, nada volvería a ser igual. La gente del pueblo lo miraba con sorpresa y con cierta curiosidad. Algunos recordaban al chico que se fue, con un mapa viejo y un sueño. Ahora veían en él una serenidad y una firmeza que antes no estaban. Lucas saludó con una sonrisa tímida, consciente de que lo que había vivido no se podía explicar fácilmente con palabras. En su casa, el cálido abrazo de su madre fue un refugio después de tantas incertidumbres. Su padre, con una mezcla de orgullo y asombro, escuchó con atención. Lucas relató fragmentos de su viaje, pero reservó lo más profundo, porque sabía que algunas verdades deben guardarse en el alma. Esa noche, junto al fuego, mientras las llamas danzaban, Lucas sintió una paz interior, como nunca antes. El secreto del valle ya no era un misterio por descubrir, sino una verdad vivida.
una experiencia que lo había hecho crecer y entender que el verdadero valor no está en lo que se encuentra, sino en lo que uno se convierte. Durante la búsqueda, en las semanas siguientes, Lucas compartió su aprendizaje, de manera humilde, sin revelar los secretos del valle, pero sí transmitiendo la importancia de la conexión con la naturaleza, el respeto por la historia y la responsabilidad con el futuro. Su historia inspiraba a los jóvenes del pueblo a mirar más allá de lo visible, a buscar la sabiduría en las pequeñas cosas y a valorar las enseñanzas que la vida ofrece en cada paso. A veces, la nostalgia lo visitaba en las noches tranquilas, cuando el silencio del pueblo era casi absoluto. Lucas sentía la llamada del valle, ese espacio sagrado que había dejado atrás, pero que siempre viviría dentro de él. Sabía que aunque el mapa y el libro permanecieran ocultos, el legado seguiría latiendo en su corazón, y quizás, algún día, en el de otros, que estuvieran listos para escuchar. Mientras tanto, Lucas caminaba el sendero de su vida, con nueva convicción, que el verdadero tesoro es la transformación, la capacidad de mirar el mundo con ojos renovados, y la sabiduría de comprender que cada búsqueda es también un regreso a uno mismo. El valle olvidado quedaba atrás, envuelto en misterio y protección. Pero la historia de Lucas apenas comenzaba, porque ahora él era guardián de un legado intangible, de un secreto que no se puede poseer, sino vivir, y así, bajo el cielo estrellado de su pueblo, Lucas cerró los ojos, agradecido por el viaje, que lo había llevado más lejos de lo que jamás imaginó. Hacia adentro, hacia su propio ser. Ecos del valle. La luz dorada del atardecer bañaba el pequeño pueblo, mientras Lucas se sentaba en la roca más alta, al borde del bosque. Contemplaba el horizonte, donde las montañas dibujaban siluetas imponentes contra el cielo que comenzaba a oscurecerse. Era el mismo paisaje que había dejado semanas atrás, pero para él, nada era igual. Todo había cambiado. Había vuelto con el cuerpo cansado, sí, pero con el alma renovada. Más sabia, más consciente. El viaje al Valle Olvidado no solo le mostró un mapa, ni un tesoro escondido, sino una verdad mucho más profunda, que los mayores tesoros están en lo que uno se convierte en el camino, no en lo que uno encuentra al final. Recordó cada paso por los senderos rocosos, cada prueba enfrentada, cada mirada y palabra del ermitaño don Eusebio, el rostro severo de los guardianes, y la sobrecogedora sensación de abrir aquel antiguo libro. No solo descubrió secretos familiares, también secretos del alma humana, de la historia entretejida con la naturaleza, y del respeto hacia aquello que nos precede. Ahora, en esa roca, sentía cómo el silencio del pueblo lo envolvía, pero dentro de él resonaba la vida, el latido de todo lo vivido. La lección más grande era clara: ese valle no era un lugar para poseer, sino un legado para proteger, una fuente de sabiduría para quienes estén dispuestos a escuchar. Sus ojos se alzaron al cielo, cubierto poco a poco de estrellas. Cada una historia, una luz, que como él, había viajado a través del tiempo y del espacio, para iluminar el presente. Sabía que la responsabilidad no sería sencilla. Ser guardián de una verdad ancestral implicaba sacrificios y decisiones difíciles, pero también un propósito claro. Pensó en su familia, que lo esperaba en casa,
y en el pueblo, donde la vida seguía su ritmo tranquilo. No podía contarles todo. Algunas cosas eran demasiado grandes para ser explicadas, sin haberlas vivido, pero sí, podía compartir la esencia, la humildad, la valentía para enfrentar lo desconocido. Y el valor de las conexiones profundas con la tierra, y con los demás. Con una sonrisa, mezcla de melancolía y esperanza, Lucas se levantó de la roca y comenzó a descender hacia el pueblo. Cada paso era una reafirmación. Aunque el valle quedaba atrás, su influencia vivía en él. Moldeándolo, transformándolo. Ya no era un joven con un mapa antiguo. Era un hombre que había encontrado su lugar en el mundo, y que llevaba dentro un secreto, que aunque oculto, brillaba con la luz de la verdad. En los días que siguieron, Lucas se volvió un faro silencioso para quienes buscaban sentido en sus vidas. Sus palabras, llenas de sencillez y profundidad, inspiraban a mirar más allá de lo evidente y a valorar las historias que el tiempo guarda con celo. Pero en el fondo, Lucas sabía que el verdadero regalo no era el reconocimiento ni la admiración, sino la paz de saber que su viaje había sido más que la búsqueda de un tesoro. Había sido un viaje hacia sí mismo, hacia la comprensión de que el mayor secreto es vivir con integridad, con respeto, y con el corazón abierto a lo invisible. Una noche, mientras el pueblo dormía y la luna bañaba las calles con su luz plateada, Lucas salió al balcón de su casa. Miró hacia las montañas. Allí, en la oscuridad, el valle olvidado seguía guardando sus misterios. Esperando, pacientemente, a que otro viajero, con el alma dispuesta, llegara a descubrir que los verdaderos tesoros no están en el oro, ni en la fama, sino en la transformación que ocurre cuando nos atrevemos a buscar. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y sintió, en el pecho, el latido constante de una promesa eterna. Proteger el legado del valle, vivir con la sabiduría encontrada, y recordar siempre que el valor más grande no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Y así, mientras las estrellas seguían brillando sobre el pequeño pueblo, Lucas dio un paso hacia el futuro, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Estimados suscriptores, amigos y amigas, gracias por acompañarme hasta aquí, en este viaje lleno de misterio, aprendizaje y transformación. Hemos recorrido con Lucas un sendero que va más allá de lo visible, una aventura que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a descubrir que los verdaderos tesoros no están en lo que encontramos afuera, sino en cómo cambiamos por dentro. Al regresar a su pueblo, Lucas ya no es el mismo joven que partió con un mapa en mano. Es alguien que lleva en su alma la sabiduría de la naturaleza, la fuerza de las historias antiguas y el valor profundo de la conexión humana. Él aprendió que la búsqueda más grande es la que hacemos hacia nuestro propio ser, y que cada paso en el camino nos transforma, nos enseña y nos prepara para lo que está por venir. Este final no es un adiós, sino un comienzo. Porque la historia de Lucas y del Valle Olvidado nos recuerda que todos somos guardianes de secretos y legados. Que nuestras vidas son parte de un misterio mayor que merece respeto y cuidado. Quizás, algún día, tú también serás llamado a escuchar ese susurro, a emprender tu propia aventura interior. Así que, mientras las estrellas iluminan nuestro cielo, te invito a que lleves contigo esta enseñanza, que el verdadero tesoro está en vivir con el corazón abierto, con humildad y valentía, dispuesto a aprender y a crecer en cada experiencia. Gracias por tu agradable compañía hasta el final, y por ser parte de este camino.
Si esta historia te tocó, entonces no olvides darle like y suscribirte al canal para que sigas disfrutando de más historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura, donde nuevas historias nos esperan para inspirarnos y transformar nuestro mundo, paso a paso, con cada latido. Hasta pronto mis amigos y amigas, y que la luz de la búsqueda nunca se apague en ustedes.